Di conmigo: el aceite del gozo. Le daba vueltas a la cabeza y yo decía: Señor, ¿cómo avivamos nosotros el gozo? Y cuando hablamos del gozo, estamos hablando no solo de andar ahí a carcajada y riéndonos. ¿Y cómo avivamos cada día más los hijos de Dios esto? ¿Cómo enfrentamos las diferentes situaciones? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar las diferentes adversidades de la vida? Y quiero decirle que de solo pensar en esto que les quiero decir, hasta me dan ganas de llorar, de verdad. De solo pensar en esto. Porque yo digo: Señor, o sea, estas cosas a mí me ponen emotivo. Hace 2 días atrás vivo una experiencia, antier, vivo una experiencia. Yo recibo muy temprano en la mañana una noticia que me la pasa Fred. Fue la primera persona de la que supe, de un compañero de trabajo de él que había fallecido. Yo dije: no, jamás, o sea, no puede ser, esto no puede ser verdad. Una persona que yo he conocido desde niño, de una familia muy amada en toda la provincia de Cartago, cristianos de muchas convicciones, su papá un hombre de Dios, lindo. Hace poquitos meses estuve donde trabaja Fred, estuve con él como media hora, vacilamos, hablamos, me sacó cualquier cantidad de anécdotas que ni yo sabía de mi vida, de muchos años atrás. Y me decía: ¿sabes qué? Yo me acuerdo, me decía: Paz, yo me acuerdo cosas de la radio, y me decía: cuando vos hacías esto o hacías aquello, me acuerdo una vez, y me contaba cosas y yo me reía, y yo le decía: Alejandro, qué increíble. Y me pone Fred el mensaje diciéndome que Alejandro Quirós había muerto, Quirós Ramírez. Y yo decía: no puede ser. O sea, inmediatamente veo en redes sociales un bombardeo por todo lado, porque su familia muy conocida en Cartago, y yo dije: no puede ser. Y empieza gente a escribirme, me llama mi mamá, me llama gente. Mi mamá me decía: Henry, ¿es verdad que pasó esto? Porque su abuelito, el abuelito de él, el papá de su mamá, un vecino nuestro de toda la vida, hacía una semana exacta había fallecido. Y yo decía: Señor, qué duro momento para su mamá Alicia, qué momento más duro. Acaba de enterrar a su papá y ahorita va a enterrar a su hijo. Yo decía: Señor, qué duro. Llega la información oficial de a partir de qué hora estaba el cuerpo en X lugar. Yo terminé unos compromisos y la tarde de antier me fui inmediatamente a una iglesia acá en Cartago donde ya estaba el cuerpo. Pero vivo una experiencia ahí que a mí me golpeó positivamente. Yo dije: Señor, esto es lo que espiritualmente tú haces. Uno espera en esos momentos llegar y encontrarse el dolor desgarrador de un padre y de una madre por la muerte de uno de sus hijos. Los que somos padres sabemos lo que significa el amor que un padre pueda tener por un hijo. Y cuando yo llego al lugar, me bajo de mi carro y entro, y la primera persona que me recibe y me ve a metros de distancia donde entro y se viene corriendo es su papá, el papá de él, don William Quirós. Y se viene, y yo dije: ahí viene don William a soltarse y quebrantarse. Y cuando me ve, me abraza y me dice: pastor, qué lindo que estás aquí. Lo veo sonriendo. Qué bendición más hermosa que estás acá. Qué lindo poder verte. Y ya me abrazó y yo lo abracé, y ya yo empiezo a ministrarle con palabras de ánimo, y ya digo algo y él me dice: pastor, esto es un regalo de Dios. Quiero llevarte adentro y presentarte a 2 pastores. Para mí no hay nada más lindo que ver pastores reunidos hablando entre ellos. Y me dice: vamos, y me abraza
y lo abrazo y nos vamos hasta un fondo donde están dos pastores platicando. Y llego y los saludo, conocí a uno de ellos, de Tucurrique, y otro lo conozco, y estuvimos ahí tertuleando como una hora, hablando tantas cosas del reino, y don William con un gozo, no voy a decir que alegría, yo no estoy hablando de alegría natural, no estoy hablando de eso de que se me murió un hijo, no, estoy hablando de un gozo que viene solo del corazón de Dios. Pero eso a mí me tenía en ese momento literalmente petrificado. Yo decía, Dios, dentro del corazón de don William está el corazón de un verdadero león. Está el corazón de un hombre de Dios que ante cualquier adversidad, que ante cualquier situación, se para firme. Y luego ahí en su momento fui, saludé a su mamá, a Alicia, ella en su dolor, con paz en su corazón. Me acerqué a su hermana Carla, que hace años fue miembro de esta iglesia, de Henry Quiroz, su hermano, lo abracé, hablamos, compartimos un rato. Y yo decía, Señor, lo que se está viviendo acá, solo la presencia tuya en el corazón de una persona lo puede provocar. Lo hemos vivido en carne propia. Yo lo he vivido en carne propia. Momentos humanos duros, crueles. Estar oficiando cuando inauguramos este edificio, inmediatamente ese mismo día fallece de todos mis tíos el único que era cristiano. Fallece y 1 de abril del año 2006 estamos inaugurando este lugar. El día siguiente estamos acá en el funeral de mi tío. 10 años atrás, en medio del dolor, del quebranto, oficiando el funeral del esposo de mi hermana, de mi cuñado, que era mi hermano, era nuestro hermano. Y eran momentos muy duros y son momentos en los que uno vive aquello y dice, Señor, la paz que hay en el corazón, en medio de un dolor que se siente y se vive, solo tu amor lo puede provocar. Solo tu presencia, solo el gozo de Dios lo puede provocar. Hace 6 años atrás, 17 de abril, el otro mes, cumplimos 6 años de que acá yo estaba oficiando el funeral de mi propio papá. Y yo decía, Señor, horas antes, yo exhortándolo, llevándolo al hospital y diciéndole, pa, no quiero nunca más en la vida una regada de biles por Cartaguito. Porque ese domingo se había regado las biles viendo a Cartaguito. Y se peleaba con los árbitros. Y sí, tiene toda la razón. Pero la historia de toda la vida, esos árbitros siempre en contra de Cartago. Y yo le decía, pa, sí, pero nada se va a ganar ya. Ya Cartago eliminado una vez más. Sí, tiene razón. ¿Para que uno se va a amargar la vida si toda la vida van a ser los mismos? En la noche se nos puso mal. Y no digo que sea directamente por eso. Yo siempre, entre broma y en serio, he dicho que eso influyó. Pero poquitas horas después, estar acá velando a mi papá. Y nunca se me olvida que mi papá ese día profetizó. En mi carro mi papá me profetizó cuando yo lo exhorté con eso. Y me dijo, sí, se lo prometo, con el ahogo que llevaba, nunca más en la vida me regaré las biles por fútbol. Y dicho y hecho. Y está en la presencia de Dios. Y son momentos duros. Son momentos duros que yo digo, Señor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre enfrentar situaciones así cuando se es y cuando no se es creyente? Cuando se es hijo de Dios y cuando no se es hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El dolor humano es el mismo, pero hay una paz que no la puede provocar el hombre. Hay una paz que no puede venir de mano humana y es la paz que solo Dios puede dar y traer al corazón de alguien. Y pongo este ejemplo y pongo estas ilustraciones porque me impresionó. La verdad es que yo quedé impresionado.
nunca en mi vida he visto actitudes de paz, de gozo, muchas cosas, pero nunca en mi vida había visto lo que yo vi en el corazón de don William. Yo decía, Señor, ahí está hablando tu espíritu. Él es el que está transfiriendo paz, Él es el que está transfiriendo gozo. Y me impresiona todavía más verlo en un momento cuando me trae a su nieto, clon de su hijo, hijo de su hijo, que estaba ahí, su féretro, y me lo presenta porque era el único que yo no conocía de esa familia. Y me lo presenta, abrazo al muchacho, el muchacho empieza a llorar cuando veo al abuelito que se acerca a orar por él y ministrarle paz. Yo digo, Dios, solo tu gracia, tu poder puede provocar estas cosas. Ahora, esto a mí me lleva a pensar cuántas veces nos amargamos la vida por cosas tan sin sentido. Hay gente que es fría con situaciones como estas que yo digo, hay gente que es fría. Yo siempre he dicho, hay que llorar con el que llora, hay que reír con el que ríe. A veces decimos, no, es que a mí no me gusta ni siquiera dar un pésame, a mí no me gusta un funeral, no me gusta nada de eso. No, eso es egoísmo, porque estoy pensando en mí mismo. Estoy pensando en yo no quiero vivir eso, pero hay una persona que está sufriendo, hay una persona que está mal, y yo tengo al Espíritu de Dios, y algo del Espíritu de Dios puedo transferir. De hecho, a mí nunca nadie me escuchará, no voy a satanizar, pero en mi protocolo nunca nadie me va a escuchar decirle a alguien lo siento mucho, porque solo la persona sabe lo que está sintiendo. Pero yo sé que es un protocolo bonito. Yo le hablo, le digo otra cosa y tengo una receta infalible, y es Nahum 1:7. Y siempre se los digo y se los menciono. Nahum 1:7. Dios es bueno. Eso dice Nahum 1:7. Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Es fortaleza en el día de la angustia. Cuando muere un ser querido, ¿qué es lo que hay en el corazón? Angustia. Pero el Dios que está en tu vida, ¿cómo es? Es un Dios bueno. ¿Y qué en el día de la angustia provoca ese Dios? Fortaleza. Y dice la Biblia, y conoce a los que en Él confían. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, Él conoce nuestro corazón, y Dios trae esa fortaleza que solo Dios puede dar y Dios puede provocar en momentos así, en momentos adversos. Entonces a veces digo, Señor, ¿cómo nos desgastamos? ¿Cómo nosotros a veces despilfarramos momentos tan lindos de la vida, cuando hay momentos tan trascendentales como situaciones como estas, en las que solo tu gracia, solo tu socorro, solo tu pronto auxilio nos puede sostener y nos puede aliviar y nos puede ayudar en esos momentos? Yo en mi caso particular le ponía tres ejemplos, pero en los últimos 10, 15, 20 años, he visto cualquier cantidad de gente de mi familia partir a la presencia de Dios. He llorado gente de la iglesia que se nos ha ido con el Señor. A veces yo estoy acá y digo, Señor, uno de los pioneros de la iglesia, don Eduardo Gutiérrez Pimentel, yo digo, a veces pienso en él y digo, Señor, si estuviera don Eduardo, wow, qué hombre de Dios era. Y nunca se me olvida cuando don Eduardo, un hombre de Dios, empresario, llega a mi casa, se sienta en mi oficina y me dice, quiero darte una noticia. ¿Estás preparado para que te dé una noticia? Y yo por dentro decía, wow, ¿qué me irá a decir? Muy natural. Y me decía, me urge operarme. Me acaban de dar un diagnóstico, vengo de San José del médico. Le digo, ¿qué pasó, don Eduardo? Me dice, tengo un tumor en el prehígado, ¿cómo se llama? En el páncreas. ¿Y qué pasa? Tengo que operarme urgentemente. ¿Y qué procede después de eso? Puedo quedar en la cirugía. Y si no, pues Dios hará la obra perfecta. Le digo, don Eduardo, pues vamos a orar para creerle a Dios. Me dice,
pastor, yo le dije al Señor, Dios, estoy preparado para lo que tú quieras. Me dice, hay un alto grado de posibilidades de que yo quede en la cirugía. Días después estaba operando, quedó en la cirugía. Se nos fue a la presencia del Señor, don Eduardo. A veces digo, Señor, ¿cómo me hacen falta las regañadas de doña Ana Isabel Obando? Yo sé que muchos recuerdan a doña Anita, servidora, diaconisa de la iglesia, una obstetra pensionada, pero qué mujer de Dios, qué linda doña Anita. Y yo digo, ¿cómo me faltan las regañadas? Porque ella me decía, usted es mi pastor y yo lo amo, pero yo a usted tengo que cuidarlo. Deje de ser un chiquillo rebelde. Usted tiene que descansar más, usted tiene que cuidarse más. Y doña Ana siempre jalándome las orejas. Y yo lo quiero bien y lo quiero saludable, me decía doña Ana años atrás. Y siempre linda, y tanta gente que Dios ha permitido. Pero porque es esa parte humana que nosotros no queremos enfrentar y no queremos vivir. Pero cuando yo veo tanto que la Biblia dice sobre esto, y viene una respuesta a mi vida, Dios quiere darnos gozo. Dios quiere que vivas y disfrutes ese gozo que no es una alegría terrenal, que no es una alegría humana, es una alegría que trasciende lo humano, que trasciende lo espiritual. Cuando vienen circunstancias, cuando vienen momentos difíciles, momentos adversos. Antier estábamos celebrando también, o más bien conmemorando, de hace 4 días, que hace 4 días hizo 2 años, con 1 hora de diferencia, se murieron 2 tíos míos, un tío y una tía, no puestos de acuerdo ellos, y se nos fueron a la presencia del Señor. Hoy, hace 2 años, yo estaba en una ciudad fuera del país oficiando el funeral de mi tía. 3 días antes, el de mi tío. Menos de un mes después, en mi casa todos con COVID. Y la incertidumbre que eso provoca. Vernos en medio de lo peor de la pandemia, en esa situación, y ver la mano de Dios ahí. 2 semanas después, una prima hermana mía, 38 años, sencillamente saludable, feliz, jovial, sencillamente se sintió mal, la llevaron al hospital y murió. Hay circunstancias y hay una promesa, hay una palabra que la Biblia dice, y la palabra pone claramente: en este mundo, Jesús lo dijo, vamos a tener aflicciones, ¿sí o no? Vamos a tener aflicciones. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué significa confíen porque yo he vencido al mundo? Yo los tengo a ustedes en el hueco de mi mano. Yo los sostengo y los sustento a ustedes en el hueco de mi mano, y no los voy a dejar caer, y no los voy a dejar doblegarse, y no los voy a dejar verse derrotados. Eso lo hace solo el amor de Dios. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Creemos a esa verdad? Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? En las tribulaciones. Y he predicado mucho a lo largo de los años sobre lo que son las tribulaciones. El famoso tribulum, la zaranda con la que limpiaban o purificaban el trigo. Y entonces de ahí viene tribulación, es decir, te están zarandeando, te están moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, y dices, ¿y cuándo va a parar esto? Pero ves una y otra vez a Dios, ves su gracia, ves su amor, y puede ser que yo te abandone, y puede ser que yo te desampare, porque yo soy un humano terrenal plagado de defectos y de errores y muy limitado. Pero si algo tienes que tener certeza en tu corazón, si de algo tienes que tener seguridad en tu corazón, es que nunca Dios te va a abandonar, nunca Dios te va a desamparar, nunca Dios te va a dejar. Y podrás pasar el más crudo desierto, ahí estará siempre la mano de Dios para guardarte, para sostenerte y para levantarte. Entonces yo vengo y digo, Señor, tú nos quieres dar ese gozo a cada uno de nosotros. Ni siquiera he empezado a tocar el primer versículo, y seguro no lo tocaré.
Qué poco bíblico es ese pastor. Pero he mencionado mucho Biblia. Cuando yo veo a Habacuc, ojalá se lean ustedes el libro de Habacuc. No van a durar muchos minutos leyéndolo. Habacuc menciona 6 elementos fundamentales en la economía de Israel. ¿Qué pasaría si un día Sadie llega alguna de tus hijas y abre la alacena y dice: Ma, ¿dónde está el arroz? Y volver a verles y decir: no hay nada. ¿Y qué comemos? El Señor proveerá, como dijo Abraham. Y que llegue Manuelito ahí con hambre y diga: vieja, no, chiquilla mía, ¿qué hay de almuerzo? Y Sadie: proclamamos día de ayuno. ¿Por qué? Porque no hay nada. ¿Cuántas veces hemos enfrentado alguna situación así? Yo recuerdo en mi niñez, yo era niño de escuela y algunos lo recordarán. Yo no soy tan viejo, pero algunos lo recordarán. Cuando 2, 3 de la mañana, yo lo viví en carne propia. Y yo lo viví, y a la par mía lo vivían gente aún de clase alta, los que se llamaban los high class, que tenían mucho dinero. Ahí fue parejo, todos los vivíamos. Cuando 2, 3 de la mañana teníamos que ir o nos mandaban a hacer fila, ¿se acuerdan algunos? ¿A dónde? A los estancos. Gobierno de Rodrigo Carazo Odio, que muchos lo odiaban. Pero nos mandaban a hacer filas. ¿Por qué nos mandaban a hacer fila? Porque no había que comer, ¿verdad? No habían alimentos. Entonces nos mandaban a hacer fila. Y 3, 4 horas después otro llegaba y uno se salía de la fila y ahí se quedaba. Y nos alternábamos para que a las 2, 3, 4 de la tarde pudiéramos salir del lugar con una bolsa de arroz o una bolsa de frijoles. ¿Sí o no? ¿Alguien más lo vivió conmigo? Bueno, no pocos, aquí hay varios que lo vivieron. Vivimos esos tiempos, lo experimentamos. Eran tiempos duros, eran tiempos difíciles, pero como quiera que sea, cuando yo veo esos momentos retrospectivamente digo: Señor, nunca faltó alimento, nunca faltó provisión de tu mano, nunca nos abandonaste. Aun cuando ni siquiera te conocíamos, nunca nos abandonaste. Siempre tu mano estuvo sobre nosotros. Y vivimos tiempos muy duros en la economía de Costa Rica en ese tiempo. ¿Qué dijo Habacuc? Mencionó 6 elementos. La higuera. ¿Qué produce la higuera? ¿Qué produce? Higos, elemento fundamental en la economía de Israel. Y Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca. Y puso un segundo ejemplo: las vides. ¿Qué produce la vid? Uvas, elemento fundamental. La producción de vino, la producción de cualquier cantidad de cosas derivadas de la uva. La higuera no florece, en las vides no hay fruto. El olivo, ¿qué produce el olivo? Elemento fundamental en la economía de las naciones y de Israel hasta hoy. ¿Qué produce? El aceite de oliva, el aceite de oliva virgen. Dice: ni en las vides hay fruto, falta el producto del olivo. Veían los campos y decían: los labrados no están dando el mantenimiento adecuado. Es decir, los campos están secos, los campos están estériles, los campos están áridos. Volví a ver el ganado y decía: no hay vacas en las majadas, no hay ovejas. Vacas en los corrales, perdón, no hay ovejas en las majadas. Mencionó 6 elementos. La higuera no florece, en las vides no hay fruto, falta el producto del olivo, los labrados no dan mantenimiento, no hay vacas en los corrales, no hay ovejas en las majadas. Es decir, estamos en la peor crisis, estamos en el peor momento. ¿Qué hacemos? Un hueco y nos enterramos, maldecimos, nos quejamos, decimos lo peor de lo peor. Habacuc dijo: me falta todo, pero hay algo que no me falta. Hay algo que no me lo pueden quitar. Entonces Habacuc, empoderado, Habacuc
3, 17, 18 dijo: con todo y eso yo me gozaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y dijo: Jehová el Señor es la fortaleza de mi vida. Es decir, lo que me falta no es lo que sustenta la alegría de mi vida. La alegría de mi vida es Jehová el Señor, es la fortaleza de mi vida. Y Él hace mis pies como de cierva, es decir, como de un venado veloz, y me hace estar en las alturas. El venado veloz tiene una característica particular: no soporta estar en los lugares bajos, en los valles. ¿Dónde necesitan estar los venados? ¿Se acuerdan de Copo de Nieve cuando se le escapaba a Heidi y a Pedro? ¿Y para dónde se iba? Tenían que hacer lo que fuera para ir hasta aquellas rocas allá en las cumbres más altas, a ver cómo lo sacaban de donde estaba, porque les gusta estar en los lugares altos. ¿Dónde tiene que estar un hijo de Dios? En los lugares altos. No importa lo que pases, no importa lo que enfrentes, el gozo del Señor tiene que ser siempre la fortaleza, el sostén, el sustento de tu vida en toda circunstancia. Ponte de pie. Ni siquiera empecé el tema: el aceite del gozo. Pero que el aceite del gozo de Dios te lo lleves en esta noche de este lugar, diciendo: yo me paro firme en el gozo, a pesar de lo que esté enfrentando, a pesar de lo que esté viviendo. Decía Dani Berríos en una de sus viejas tonadas: se pueden llevar mi casa y todo lo que yo amo más, pero yo no sé qué haría sin ti, Señor. A veces humanamente somos egoístas, y le dice el hombre a la mujer: si no te tengo me muero. Qué egoísta, porque está pensando en él. O la mujer a él: si no te tengo, mi vida no tendría razón de ser. Eso es egoísmo humano. Pero cuando es en relación con Dios, no, porque se pueden llevar la casa, se pueden llevar lo que aman más, se pueden llevar todo. Y él decía: pero yo no sé qué haría yo sin ti, Señor. Dile al Señor: Dios, me puede faltar lo que sea, aunque sé que no me va a faltar bendición, aunque sé que no me va a faltar provisión, porque tú sabes cuidar de mi vida. Levanta tus manos. Tú sabes cuidar de mi vida, tú sabes cuidar de mis momentos, tú sabes cuidar de mi ser, tú sabes cuidar de todo, Dios. Se pueden llevar lo que sea, pero no me falta tu amor, no me falta el gozo tuyo, no me falta tu paz, no me falta tu presencia. Aunque padre y madre me dejen, con todo el Señor me cuida, me recoge, me sustenta, me protege, me ama, y en todo momento su mano está sobre mi vida. Señor, gracias. Gracias porque tú eres la fortaleza en la vida de cada uno. Gracias, Dios, por los ejemplos inspiradores que pones en nuestro camino para afirmar el gozo, para afirmar la fe. Dios, para no dejarnos doblegar por a veces las circunstancias humanas. A veces somos tan frágiles ante situaciones en las que debemos de ser firmes, fuertes, fortalecidos en ti, animados en ti, y decir: Señor, somos, como dice tu palabra, como el cedro del Líbano. O somos, como dice tu palabra en el Salmo 1, el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Y aún, como dice el profeta Jeremías, viene el año de sequía, pero ese árbol reverdece. No hay una circunstancia humana que nos pueda apartar de servirte, que nos pueda apartar de caminar contigo, de buscarte, Señor, de agradecerte y de dar de nosotros cada día lo mejor en el reino de Dios. Gracias por el gozo, ese gozo que solo tú puedes provocar en un corazón que se ha rendido ante tu presencia. Yo bendigo hoy a tu iglesia, bendigo a cada hijo tuyo que fielmente ha venido acá. Señor, honra la fe de cada uno, fortalece la fe de cada uno, fructifica la fe de cada uno en el nombre de Jesús. Bendigo a los que están en casa, bendigo a los que están en otras naciones, bendigo a los que están en muchos lugares, que sean sostenidos, alcanzados cada uno y guardados por tu mano misericordiosa. Y una vez más, confiadamente podemos decir:
Tú cuidas de nosotros, nos tienes en el hueco de tu mano y no te dormirás un solo momento, porque tú nos guardas en todo tiempo. Yo bendigo a tu iglesia en el bendito nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, prospere y fructifique siempre. Les amamos.